En este video, descubrirás a las familias más ricas y poderosas del mundo. Estas no son solo individuos, sino dinastías que superan a las empresas más influyentes y a los hombres más acaudalados del planeta. El patrimonio de cada una de estas familias, por separado, es incomparable, incluso si sumamos la fortuna de los 15 hombres más ricos del mundo. Este grupo selecto constituye la élite de la economía global y se dice que controlan prácticamente el sistema bancario internacional, tomando decisiones cruciales que afectan las economías de naciones enteras y dictando el orden mundial. Descubre el origen de estas familias poderosas y cómo adquirieron tal poder económico que las ha catapultado a la cima de la élite mundial. Familia Ford. La historia de esta familia comienza con Henry Ford, un niño pobre y huérfano que creció en una granja y construyó un imperio desde cero. Ford demostró su talento al desarmar y armar un reloj de bolsillo a los 7 años. Tras una carrera exitosa como mecánico, dejó su empleo para diseñar su propio automóvil. A pesar de un fracaso inicial, su estrategia de atraer inversionistas funcionó y fundó la Ford Motor Company. Su innovación de producir automóviles en serie a bajo costo revolucionó la industria y lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Tras consolidar su posición en la industria automotriz, procedió a comprar todas las acciones de la Ford Motor Company, convirtiéndose en el único propietario. Su visión no se limitó a los automóviles, incursionó en los medios de comunicación, adquiriendo periódicos y diversificando su fortuna en el sector financiero. Poco después, creó el complejo industrial más grande del mundo, conocido como The Rouge. Este complejo abarcaba desde la fundición y producción de acero hasta la fabricación de barcos, automóviles y equipos militares. La tragedia golpeó cuando su hijo y heredero, Atzo Ford, falleció prematuramente, lo que obligó a Henry Ford a mantenerse al frente de sus compañías hasta la edad de 84 años. Finalmente, legó su imperio a su nieto, Henry Ford II. Hoy en día, la familia Ford sigue siendo un pilar en la industria automotriz, consolidándose como una de las familias más ricas del mundo. Familia Morgan. Los Morgan, una familia de banqueros adinerados, se establecieron con el famoso banquero del siglo XIX, J.P. Morgan. Este, junto con otros magnates, transformó a Estados Unidos de una nación agrícola a una superpotencia económica. J.P. Morgan diversificó la fortuna heredada en industrias como ferrocarriles y electricidad, convirtiéndose en uno de los pilares de la economía estadounidense. En 1871, se asoció con Anthony Drexel para formar su propia firma financiera, que eventualmente se convirtió en J.P. Morgan & Company, precursora del poderoso J.P. Morgan Chase. Como dato adicional, John Pierpont Morgan, conocido como J.P. Morgan, empresario, banquero y coleccionista de arte estadounidense, fue quien financió la construcción del Titanic. Familia DuPont. Los descendientes de Pierre Samuel DuPont, un economista y empresario francés que huyó a Estados Unidos durante la Revolución Francesa en el siglo XVIII, fueron pioneros en la industria de la pólvora. A mediados del siglo XIX y principios del XX, los nietos de Pierre Samuel tomaron las riendas de las industrias DuPont, invirtiendo en sectores como la química y la automoción, así como en el financiamiento de armamento durante las dos guerras mundiales. En la actualidad, DuPont tiene intereses en una amplia gama de sectores, incluyendo ingeniería, sistemas integrados, electrónica, seguridad, construcción, lubricantes, adhesivos, energía, petróleo, distribución de gas y purificación de agua. Mientras tanto, en Nueva York, emergía un joven disciplinado, un aprendiz de contabilidad que se convertiría en el hombre más rico del mundo y también en el fundador de otra familia poderosa, John Davison Rockefeller. Familia Rockefeller, considerada una de las familias más poderosas, solo superada por los Rothschild. Ion de Rockefeller, nacido en el siglo XIX, no tuvo un comienzo afortunado, al contrario, fue un niño pobre con un padre delincuente. A pesar de ello, el joven Rockefeller desarrolló habilidades de venta desde temprana edad. Tras mudarse a Cleveland y trabajar como ayudante de contador, demostró una gran disciplina y ahorro, lo que le permitió invertir en la bolsa de valores. Su imperio comenzó con la industria de las refinerías en 1862 y a los 23 años fundó su primera refinería. Con el tiempo, compró a su competencia y fundó Standard Oil, monopolizando la industria petrolera en Estados Unidos.
A pesar de enfrentar juicios antimonopolio, Rockefeller logró incrementar su fortuna significativamente durante la crisis de 1920. Actualmente poseen importantes intereses en el sector inmobiliario, en el petróleo y en la banca. Su legado empresarial se fue consolidando progresivamente bajo el nombre de diferentes empresas, incluyendo ExxonMobil, Chevron, Soyo, Pennzoil, JP Morgan Chase o el Grupo Rockefeller, entre otras. Familia Rothschild, la más poderosa del mundo. Los Rothschild, de origen judío-alemán, tienen su génesis con Meyer Ramschow Rothschild, nacido en el gueto judío de Frankfurt, Alemania, en una familia de comerciantes y cambistas. Para 1769, Mayer ya era el heredero y un banquero respetado, conocido como judío de corte, es decir, un prestamista de la realeza de la época. El imperio Rothschild comenzó a principios del siglo XIX cuando Mayer colocó a sus 5 hijos al frente de los centros financieros más importantes de Europa. Por ello, el escudo de la familia muestra 5 flechas, simbolizando las 5 ramas de su dinastía. Para 1818, los Rothschild ya controlaban gran parte de la economía europea. Con el paso de los siglos, la fortuna de los Rothschild y sus herederos se ha mantenido en la cúspide del poder mundial. Se dice que su fortuna está alrededor de los $300 billones. Son dueños de casi todos los bancos del mundo. Han financiado a ambos lados de todas las guerras desde Napoleón Bonaparte hasta el día de hoy. Son dueños de noticieros, medios de comunicación, empresas en torno a la gasolina y se dice que manipulan a muchos gobiernos occidentales. Los Rothschild son incluso más ricos que Bill Gates. El dueño de Microsoft tiene una fortuna que apenas alcanza los $80.000 millones, o sea, un 8 seguido de 10 ceros, y los Rothschild tienen 300 billones, o sea, un 3 seguido de 14 ceros. Ahora bien, ¿realmente son los Rothschild la familia más rica, no solo del mundo, sino de la historia de la humanidad? La respuesta es, sí. Lo son. Salvo que haya un pequeño detalle, ningún miembro de esta familia aparece, ni de lejos, en los conteos de los 500 hombres más ricos del mundo de Forbes. Y es que, hoy en día, la fortuna familiar se ha distribuido entre cientos de herederos del apellido, de modo que ninguno de ellos tiene una fortuna considerable, quiero decir, considerable entre el mundo de los multimillonarios. Sin embargo, como los Rothschild siempre han manejado un perfil muy bajo y una gran secrecía en torno a sus finanzas y el monto de sus riquezas, esto ha dado pie a una serie de especulaciones. Las cabezas de estas familias, entre otras, están vinculadas directamente con la administración y manejo del sistema bancario que controla los bancos centrales de las principales economías. Existen numerosas teorías de conspiración sobre estas dinastías, que se les atribuye dictar el orden mundial y controlar industrias clave como la alimentaria, la médica y la energética. Se les acusa de ser los arquitectos de crisis financieras globales, causantes de epidemias y enfermedades, además de controlar la producción de alimentos con derivados del petróleo utilizados como pesticidas, manteniendo así los medios de transporte dependientes del petróleo y ejerciendo control sobre el mundo según sus intereses. Estos poderes sitúan a estas familias por encima de cualquier gobierno. Déjanos tu comentario y dinos qué opinas sobre el video. ¿Crees que estas familias son quienes realmente gobiernan el mundo, o piensas que todo esto son solo teorías y especulaciones? Y si necesitas que gestionemos tus redes sociales, como TikTok, YouTube, Facebook o Instagram, no dudes en contactarnos. Haremos desde la estrategia, los contenidos e iremos a grabar a tu local o empresa. Escríbenos en los comentarios. Gracias por llegar al final de este video. Te deseamos la mejor de la suerte en tu próximo emprendimiento.